Hola, ¿cómo están? Hola, buena tarde. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué les ha onda? ido esta semana? Bien, bien, bien. Aquí vamos. ¿Cómo van ustedes? Muy bien, pues aquí una semana Bien, más de también. Ya confinamiento, casi. de todavía las que faltan. Sí, ¿Qué cuenta por allá San Luis, Avi? ¿Todo bien? Ya hecha la idea de que viene el semestre en línea. Así es, como todos. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a la séptima charla musical a Piacere, a cargo de Concertare Música, y pues vamos a comenzar. La maestra Denise empieza. vale, pues el tema que quería desarrollar hoy es un tema sencillo, ¿no? Y más bien tiene que ver para los alumnos que tal vez no han tomado clases o que empiezan a tomar clases. Mi interés sobre todo era hacer notar la importancia de la relación con el cuerpo como intérprete, ya sea no únicamente como cantante, sino como instrumentista. Entonces, en primer lugar, sería como rescatar las cosas que uno como ejecutante considera las prioritarias de desarrollar una técnica, ¿no? Lo que uno quiere desarrollar como un buen cantante, como un buen actor, como un buen músico, y justo es tener flexibilidad, tener precisión, tener relajación, tener fluidez, estar libre de lesiones, ¿no? Que suelen suceder bastante con los músicos, ¿no? Violinistas, pianistas, ¿no? Amigos que yo conozco por un uso repetitivo de repente desarrollan tendinitis, cosas así, ¿no? Pero finalmente, estas son las cosas que uno busca como en la técnica. Y son las cosas que uno desarrolla a partir de la relación con el cuerpo. Entonces, más que nada, la idea es decir, desde que entramos a la escuela a estudiar lo que sea, tenemos que estar conscientes de que nuestro entrenamiento corporal es una de las facetas más importantes que tenemos que cuidar para desarrollar nuestra técnica. Entonces, uno piensa a lo mejor, pues yo como pianista o como flautista o como boísta, pues ¿por qué tengo que estar cuidando cómo me siento, cómo me paro con mi relación con mi cuerpo, ¿no? Pero aunque uno no sea el que produce el sonido como el cantante, cuya las cuerdas vocales, o sea, nuestro cuerpo es nuestra caja de resonancia, no es nuestro instrumento, cualquier instrumentista utiliza su cuerpo para hacer sonar otro instrumento, ¿no? Entonces, este manejo del cuerpo es importante. Y cuando estaba pensando en esta plática, de repente me hace pensar en la técnica Alexander y el método Feldenkrais. En mi caso nunca los he tomado, pero sé de ellos y sé que han reportado grandes beneficios para muchos intérpretes. ¿Por qué? Porque precisamente estas técnicas buscan, en otras palabras, lo mismo que les comentaba ahorita, ¿no? Quitar tensiones excesivas, esto dicen en sitios web, ¿no? Que hay muchísimos a los que ustedes pueden acceder. Lo que buscan es quitar tensiones excesivas, mejorar la coordinación, la fluidez en el movimiento, el equilibrio y la respiración. No estamos hablando de la técnica Alexander. ¿Quién fue Alexander? Eh, Él fue un actor australiano que en algún momento empezó a desarrollar una fonía cuando estaba trabajando y a partir de ahí, porque los médicos no podían darle a por qué era lo que tenía o qué era lo que tenía, él mismo desarrolló un método de observación propia y ver qué cosas en mi cuerpo estoy tensando y qué cosas en mi cuerpo estoy relajando para inhibir o habilitar, posibilitar la fonación adecuada. Y a partir de ahí se dio cuenta que muchas cuestiones posturales tenían que ver con su habilidad de hablar o no. Nada más me pareció una cosa muy interesante. Hay unas cuestiones de biomecánica en animales, en vertebrados, que ejemplifican muy claramente. Si uno tiene un bloqueo en la nuca, uno puede tener inmovilidad absoluto en todos los miembros del cuerpo, ¿no? Wow. Entonces te dice, una sola cosa, un solo bloqueo que a lo mejor pudiera ser inconsciente, hace que estés completamente inhabilitado en el movimiento, ¿no? Si nosotros como intérpretes no estamos siendo conscientes de esos pequeños puntos, a lo mejor tenemos obstáculos que sean muy fáciles de resolver y que no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, esto es Alexander. Feldenkrais era un científico, era un físico y también se dedicaba a las artes marciales. Él tuvo una lesión en la rodilla y justo para ir
recuperándose de esta lesión, empezó a estudiar ciertos movimientos, el desarrollo de ciertos movimientos para precisamente liberar tensiones y hacer que el cuerpo funcionara de mejor manera. A lo que me refiero es que nosotros como ejecutantes tenemos varias opciones para poder hacernos más conscientes de nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante esta conciencia del cuerpo? Lo llaman incluso otro sentido, aparte del tacto, del gusto, del olfato, que se llama la propiocepción. Y es la conciencia del movimiento del propio cuerpo. La damos por hecho, pero en realidad no es tan sencilla. Es poder discernir y saber qué está haciendo mi codo, qué está haciendo mi hombro, qué está haciendo mi cuello, qué están haciendo mis lumbares. Yo como cantante muchísimas veces estoy trabajando con mis alumnos y lo más importante es llegar a un punto en el que ellos puedan discernir, es que mi lengua le estoy tensando o no le estoy tensando, el velo del paladar lo estoy elevando, lo estoy poniendo duro, qué estoy haciendo con la boca del estómago, con la caja torácica, qué estoy haciendo con las lumbares, cómo estoy parado en el piso, ¿no? Y de repente tanta conciencia corporal, muchos no pueden mantenerla mucho tiempo o de repente no saben distinguir una parte del cuerpo de la otra. Pero eso es básico para cualquier aprendizaje de técnica. Entonces, mucho el motivo de esta plática para mí era decirle a los alumnos que cuiden de un entrenamiento corporal aunado a sus clases. No crean que nada más llegar a tomar una clase es como la manera en la que de repente van a encontrar la forma de hacer las cosas y que les va a resolver la vida técnicamente. Ayuda muchísimo que tengan alguna disciplina física, ¿no? Ya sea yoga, ya sea ir al gimnasio, o sea, sobre todo disciplinas en las que puede haber algún instructor que te esté diciendo, oye, ¿sabes qué? Aquí estás tensando un poco, aquí puedes relajar, usa tu área de mejor manera, ¿no? Entonces, esto para mí era como de las cosas que quería fomentar, ¿no? Y llego a otro punto ya después de hacer toda esta vuelta. Uno de los atajos más importantes para mí es, primero, la conciencia de la respiración. Evidentemente porque, como cantante, pues, trabajamos con el aire, ¿no? Pero más que eso, es que la respiración es como el primer elemento de la relación con el cuerpo que nos ayuda a destrabar y hacernos consciente de los otros. En las tradiciones de meditación, por ejemplo, uno de los primeros ejercicios, los más sencillos para que la gente aprenda lo que es la experiencia de la meditación, es simple y sencillamente la capacidad de observar su respiración, cómo entra y cómo sale el aire de la nariz. Punto. Y el simple hecho de prestar atención a eso, poco a poco te va a ir haciéndote dar cuenta de cómo está tu abdomen, cómo está tu lengua, cómo está tu espalda. Es uno de los primeros puntos que te puede abrir la percepción al resto de tu corporalidad. Había otra cosa, claro, sí, perdón. Por otro lado, la respiración hace muy evidente muchísimas cosas que no nada más son nuestro estado corporal, sino nuestro estado emocional. Un ejemplo muy claro, y yo se los he platicado a varios de mis alumnos, cuando nos ponemos nerviosos, nuestra respiración sube, ¿no? Empiezan estas mariposas en el estómago y automáticamente se empieza a cerrar la parte baja de nuestro cuerpo y nuestra respiración se queda aquí. Y como cantante, cuando tu respiración está aquí, hace que tu laringe no funcione de la mejor manera, ¿no? Entonces, de repente, claro que no tienes ningún control vocal, ¿no? Ningún control vocal. Pero, por otro lado también, supongamos que eres un cantante con más experiencia. En mi caso personal, ¿no? De repente me podía emocionar brutalmente con una pieza y la emoción era tanta que me volaba y me despegaba del piso. Entonces mi técnica no servía porque yo no podía regular mi respiración para mantener la emoción controlada. No es decir que desaparezca la emoción, es que la emoción no sea más dominante que mi intención de expresar algo en la escena. Y creo que esto puede aplicarse a cualquier intérprete. Otra cuestión, si uno es un nadador, por ejemplo, ¿no? Que es también otra práctica que yo y sé que Andrea, por lo menos, también ha sido bastante afecta a ella. La respiración es básica. La respiración
el elemento, el mecanismo por el cual tú coordinas la operación de todo tu cuerpo. Porque uno puede pensar en mis piernas por separado, en mis manos, en mis brazos, en mi cabeza, en mi torso, pero el simple y sencillo hecho de darte cuenta cómo estás respirando, de poder soltar tu respiración, eso hace que todo de repente se sincronice, ¿no? Son cosas que en primera instancia uno como intérprete o como alumno a lo mejor puede pensar, pues eso no es un poco accesorio o no es tan importante, pero como maestra y como cantante y como actriz, en la medida en la que me ha sido posible serlo, creo que el trabajo corporal es una de las cosas que más beneficios puede traernos y que efectivamente siento que debe ser considerado un trabajo paralelo al trabajo de técnica que cualquier alumno haga en cualquiera de las profesiones que elija dentro del ámbito de la música, que es a lo que nos afocamos en Concertare. Más bien esto era el asunto que quería abordar ahora. Ok, muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas, no sé si el público, pero voy a aprovechar el momento porque son yo creo que muy comunes a la gente. Un poco, ¿podrías explicarnos qué es alguna afectación similar a la tendinitis? O sea, los músicos siempre es tendinitis, ya te estás desmayando si alguien te dice que tiene tendinitis o que pueda. Pero los cantantes yo sé que es muy diferente. Yo sé que hay muchas complicaciones, pero quizá también creo que es lo más complejo, pues el canto y sobre todo la condición de un cantante, porque hay muchas cosas que no ves. Con un pianista te puedes lastimar la muñeca, el codo, el famoso túnel carpiano, con los chelistas lo mismo, violinistas, cuello, etcétera. Pero en el cantante muchas veces los famosos nódulos en las cuerdas o no sé qué más hay. Sobre todo es eso, yo consideraría que serían los nódulos, ¿no? Ok. Pero más que nada, también creo que es muy importante las cuestiones posturales. Muchas cuestiones del canto se pueden resolver simplemente con corregir la postura, con considerar tu espalda de distinta manera, porque estás permitiendo que el flujo del aire avance de una manera más ergonómica, que en mi experiencia es la misma que la alineación de tu columna vertebral, ¿no? Para los actores, por ejemplo, en algunas clases que he tomado, ¿no? Con algunos coreógrafos, con gente que trabaja con el cuerpo para actores, ¿no? La cuestión de la postura neutra, ¿no? El poder pararte de manera tal que tu esqueleto sea el que esté cargando con tu cuerpo y que no haya tensión muscular interviniendo, para que efectivamente tú puedas dejar tus músculos tranquilos para enfocarse en lo que sí tienen que hacer, ¿no? O sea, claro. Entonces, de decir una lesión particular que pueda darse más allá de creo que los nódulos es la cosa que uno teme más, porque efectivamente son lesiones que toman mucho tiempo recuperarse y que pueden a veces dejar lastimada la voz permanentemente, en el sentido de que ya hay una afectación sonora independientemente de que haya una corrección técnica. No necesariamente, ¿no? Pero sí implica que ya hubo un grado de lastimarse bastante prolongado, ¿no? Creo que sería el que yo más destacara y que en mi experiencia el que he observado, y pocas veces, afortunadamente, ¿no? O sea, sé que existen, sé que hay mucha gente que les puede pasar. A veces hay gente que está desarrollando los principios, ¿no? Y afortunadamente, como ya tenemos foniatras y ya tenemos acceso a cámaras que nos pueden enseñar qué está pasando exactamente en nuestras cuerdas, es mucho más fácil mantener una salud vocal en ese sentido, ¿no? O sea, decir, híjole. Y también por eso es súper importante la conciencia corporal, porque como no lo vemos, únicamente contamos con nuestros sentidos y con nuestro oído. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a una manera de sentirnos y de escucharnos, pero no necesariamente quiere decir que es la mejor manera o una manera perfectamente consciente. Nosotros podemos, y me ha tocado, alumnos que están así. Ponte derecho. Sí. No, es que estás un poco ladeado. Ay, no. Ponte derecho. Es que me siento chaquísimo, ¿no? Y sucede bastante a menudo. Y esta es una experiencia o un conocimiento propio que viene de años, ¿no? Una persona de 20 años que está parada de esa manera tiene que corregir ese hábito. Y es una cuestión de trabajo
paciente, de mucha observación, de mucha relajación y de repente volverse consciente de elementos en el cuerpo que uno generalmente no discerniría. Y es todo un entrenamiento, es como un vocabulario. Claro. Efectivamente es poder trabajar con el instrumento, o sea, con el cuerpo como un instrumento. Claro. No, y yo, la verdad, ahorita que mencionaste la natación y el deporte en general, creo que la respiración, seas músico o no seas músico, te hagas deporte mucho o poco el que hagas, te dediques a estar sentado todo el día o tengas una actividad muy agobiante físicamente, yo creo que es fundamental en la vida de todos. O sea, yo mismo he visto compañeros que pues tienen muy buen rendimiento físico y salen de la alberca y no saben respirar, o sea, cambian su respiración, o inclusive dentro de la alberca no lo saben hacer. Mi maestro justo que hace mucha bicicleta y muchos deportes, por medio de la respiración baja sus tiempos también, o sea, y de la relajación, claro. La respiración y la relajación. El otro día justo a un alumno le dio consejos de ese tipo, porque muchas veces la tensión viene de, inclusive ligada a la respiración. Y a veces es una mala respiración conlleva una tensión y viceversa, ¿no? Una tensión también es como un círculo vicioso, ¿no? Te lleva a una mala respiración y entonces de ahí pues no estás fluyendo. Y puedes no ser, yo creo que no solamente compete a los músicos, para mucha gente que nos ve y finalmente tiene un músico cerca o no, pues también en su vida diaria lo puede aplicar. Mucha gente, la verdad es que la mayoría no sabemos respirar, bueno, no saben. Yo aprendí, me di cuenta de eso cuando empecé con el deporte, con otras disciplinas, inclusive como yoga, pues que te hacen más consciente de lo que estás haciendo y me ayudó muchísimo. Y ahí me di cuenta, inclusive, es más, le he vivido con doctores a veces que me dicen, oh, tú sí sabes respirar. ¿A qué te dedicas? Así, en serio, varias veces me lo han dicho. Y lo más curioso es que, voy a 2 puntos, con respecto a tú sí sabes respirar. La respiración que nosotros como cantantes buscamos y que es la misma que un deportista de alto rendimiento de alguna forma maneja, es justo la respiración diafragmática, que es la más natural. O sea, no es como decir, me voy a clavar ahorita a explicar exactamente qué consiste, pero es simplemente relajar el cuerpo para que el cuerpo mismo expanda los pulmones y se llenen solitos de aire. Es una cosa que hacen los bebés desde el principio y que hacemos todas las noches cuando dormimos. Si no, ya nos hubiéramos muerto de asfixia, ¿no? A no ser conscientes de nuestra respiración. La cosa es decir, bueno, hagámonos conscientes de eso a nuestro favor. Otra cosa que para mí era como muy importante y que también hacen un énfasis en la técnica Alexander, por eso me parecía como importante mencionarlo hoy, ¿no? Hacemos de más. Generalmente mucho del trabajo con mis alumnos y conmigo misma durante 20 años ha sido descubrir y tratar de ir soltando las cosas que hago y que hacemos de más. Nadando, por ejemplo, generalmente, híjole, yo a veces salía como muy cansada y no rendía mucho, y cuando empecé a rendir más me cansaba menos porque había menos tensión. Porque entonces uno enfoca lo que sí es pertinente hacer y quitas el esfuerzo innecesario, ¿no? Y es conducente para, como tú dices, un atleta, un músico, un actor, un ser humano que simplemente quiere tener una vida longeva sin dolores, ¿no? Claro. Una buena digestión, o sea, así de sencillo, ¿no? Claro, sí, sí. Sí. Ok, y ya por último, yo también tengo otra pregunta. Cuando estás hablando de la tensión, por ejemplo, ¿qué recomiendas tú si alguien está demasiado tenso en el escenario? Porque tal vez ya no es la primera vez, pero de todos modos sabe que ese clima lo lleva a generar una tensión. Y todo lo que trabaja bien, a veces pasa, ¿no? Trabaja bien en clase, en casa, en revisiones, llega al escenario y ¡pum! Todo se viene abajo por la tensión, por los nervios y todo. ¿Cuál sería tu recomendación para que, claro, no lo va a arreglar por arte de magia ni va a venir alguien a ayudarle del cielo, qué sé yo, Sí. pero ¿qué es lo que tú recomendarías? En primera instancia, como un atajo, o sea, son procesos largos, ¿no? Y el proceso del dominio de los nervios en un escenario creo que es propio a todos. Y algunas personas tienen un camino más difícil, personalmente el mío también fue muy complicado, me costó mucho trabajo dominar los nervios, ¿no? O sea que es una cuestión de paciencia, pero número 1 sería ejercicios de respiración, no solo antes de estar en el escenario, sino antes, para que uno ubique cómo está mi cuerpo cuando mi cuerpo está relajado y cómo está mi cuerpo, qué partes de mi cuerpo tenso cuando estoy tenso.
Cuando Claro. estoy nervioso. Si yo no puedo observar la diferencia en mi cuerpo, en un estado de relajación y en un estado de tensión, está muy difícil estando en un escenario y con el estímulo de los que me están viendo y mi propia presión de lo que los otros esperan de mí. Está muy difícil que aparte tenga la calma como para poder observar qué está pasando en mi cuerpo y lo modifique, ¿no? Entonces, antes del escenario, observar cómo es mi relación con mi cuerpo cuando estoy relajado y qué pasa cuando automáticamente pienso, híjoles, que voy a cantar mañana. ¿Qué zona se aprieta, ¿no? O sea, es un Claro. trabajo que yo creo que tiene que irse viendo también con el maestro desde antes. Pero sobre todo Ya. es, ok, la cuestión de la respiración. De entrada es la cuestión de la respiración y sobre todo sí, firmemente creo que hay un trabajo personal, psicológico personal de la relación también con el escenario, ¿no? Que uno también se vaya dando chance de decir, ok, no voy a ser perfecto en el escenario, no voy a ponerme tantas expectativas, porque eso generalmente es lo que más nos aplasta en un escenario. Por eso la gente dice, cuando canto en la regadera estoy a todo dar, porque uno piensa que nadie más lo escucha, ¿no? Y cuando uno Claro. automáticamente está en el escenario, híjoles, ¿qué tales personas me van a ver y qué van a pensar de mí? Bla, 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 ¿no? Entonces, es decir, Claro, sí. poder ver también internamente en el mecanismo de mi pensamiento y de mi relación conmigo mismo, qué es lo que estoy poniéndole al escenario para que yo me ponga así. Y poco a poco, con el cuerpo, con mi sensación que sí puedo monitorear, ¿no? Si yo tengo la calma suficiente para que mis pulmones estén suficientemente expandidos y aunque yo me muera de nervios, tenga suficiente aire para sostenerme, voy de ganancia. Ya está. Claro. Pero es un trabajo poco a poco, son las dos cosas. Pero efectivamente yo diría, número uno, respiración. Oh, perfecto. Y la otra, la segunda, conciencia de tu estado físico. Sí, pero es Por que supuesto. toma tiempo, no es Claro. tan fácil, no es un trabajo verdaderamente de paciencia y de no ver grandes resultados, ¿no? Son periodos largos de mucha autoobservación y de resultados poco a poquito, pequeñitos, que de repente florecen y uno mira atrás y dice, ah, órale, ya pude, ya fue más fácil, ¿no? Es de Claro. poco a poquito. Claro. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a No, ver de nada, al si hacen contrario. alguna otra pregunta o algo así. Y pues seguimos con Abby. Gracias, Denise. De ¿No? ¿De qué a nuevo. ustedes? Te escuchamos, Abby. Hola. Hola, Bueno, hola. pues yo el día de hoy les quiero hablar de mi instrumento, que aquí tengo a la guapa, la flauta transversal, para los que no la conocen. Okay. Pero ahí, ocupo así, vista panorámica. Pero bueno, este instrumento es un instrumento aerófono. ¿Qué quiere decir aerófono? Que pues requiere aire, ¿no? Aerófono, aire. Para cobrar vida, para que suene, para usarlo, necesitamos aire, ¿no? Y pertenece también a la familia de los alientos madera. En las orquestas tenemos diferentes familias, tenemos la familia de las cuerdas, la familia de las percusiones, alientos, etc. Y bueno, este instrumento pertenece a las maderas. Y bueno, dirán, ¿por qué madera? Sí, obviamente, aquí se les vuelvo a mostrar, obviamente esto no está hecho de madera, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué está en esa sección? Bueno, entonces, para responder esa pregunta nos tenemos que ir a sus orígenes hasta el principio. Y bueno, este es un instrumento que algo muy peculiar es que es de los instrumentos más antiguos. Todas las civilizaciones lo han usado, en China, Europa, todos lados se ha usado este instrumento, pero de diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver una imagen de una flauta que se llama Dibje Babe, que bueno, no estoy segura de que se pronuncia así, pero bueno, ahí tenemos a Dibje Babe. Esta flauta, si pueden ver, es hecha de un fémur de oso. Esta flauta fue encontrada en un sitio arqueológico de Europa, es el más antiguo, y así, ese es su nombre, Dibjebabe. Y bueno, esto lo encontraron aquí. Bueno, parece ser que está rota, que
con el paso de los tiempos se rompió, era un poco más larga, pero bueno, lo interesante de esto es que está pues, hecho de hueso, ¿no? Y de un oso, el hueso, el fémur. Y bueno, así fueron las primeras flautas, hechas de hueso, de madera, de bambú. Y vamos ahora a Asia y vamos a ver otra flauta también hecha de hueso. Ahorita va a aparecer ahí. No aparece. Bueno, no sé si ya la pueden ver. No está. Bueno, esta es la flauta de Yahoo. Esta fue encontrada en Asia y esta está hecha de patas de grulla roja. Es decir, al animal le zafaban, obviamente ya que había muerto, las patitas y sí podemos ver que están perforadas. Y algo también curioso de esto es que los orificios no estaban como estrictamente en una posición, ¿no? Si pueden ver, hay incluso unos que tienen más orificios, otros menos. El punto era hacer un instrumento y poder sacarle sonido. Bueno, eso fue en Asia. Y después tenemos incluso aquí en México, bueno, las culturas prehispánicas también usaban estos instrumentos. Ahorita vamos a ver otra imagen. Que bueno, antes de que hubiera flautas incluso, había unos pequeños silbatos que no sé si han ido ahí al mercado de Coyoacán, ahí los venden en el mercadito de artesanías. Hay unos animalitos, por ejemplo, leopardos y cosas así, que les soplan. No sé si los han visto, están bien padres. Pero bueno, también hay como de aguilita y todos estos, bueno, esos eran instrumentos tales cuales, no son juguetes. Sí, en alguna época fueron instrumentos tal cual y incluso ahorita compositores lo siguen utilizando, ¿no? Para recordar esto. Aquí en la imagen podemos ver diferentes tipos de flautitas. Voy a hacer una que parece como una serpiente, algo así. Vemos cómo tiene orificios de manera como no lineal, tiene como orificios arriba y abajo y en el centro. Tenemos también la flauta de al lado, que bueno, esa ya se parece más a lo que conocemos hoy como una flauta, ¿no? Parece como una flauta de pico, pero estaba hechas se me fue la palabra. ¿Es barro, como cerámica? yeso, barro, ya, gracias. Yeso. Ajá, de barro. Y vemos arriba también otra que ya también estaba, ya también la de mero arriba, ya también parece como una flauta tal cual como lo que conocemos ahorita, ¿no? Pero la de en medio, la segunda que tenemos ahí, esa ya tiene como un diseño de animal, ¿no? Entonces, bueno, así había muchísimas, también los hacían los artesanos. Y bueno, en la prehistoria también teníamos los instrumentos que, como los tambores, lo que más se usaba eran instrumentos de aliento y de percusión, que también en cuestión de los de percusión hacían unos tambores también de piel de animal, cortaban el pedazo y bueno, también de oso, de venado, cosas así, ¿no? Y bueno, obviamente toda la música siempre ha estado directamente relacionada con lo espiritual. Y bueno, en el sentido de las culturas prehispánicas de esto no era la excepción. Todo lo relacionaban de alguna forma con lo espiritual. Tenían pues la guerra, el amor, todo lo relacionaban con algo. Y entonces todo esto iba acompañado de ciertos rituales, ¿no? Y estos rituales obviamente necesitaban música, porque todo es mejor con música y desde la prehistoria se sabía eso. Bueno, entonces algo así, eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque es de nuestra cultura, ¿no? Obviamente es algo que nos corresponde saber. Y bueno, después tenemos también en China, en China y bueno, en otros lugares se hacían como ya algo más así. Voy a presumir mi flautita de bambú, está bien linda. Pero bueno, esto igual, a ver, vamos a ver si sale algo aquí. Bueno, ni sé qué onda, pero bueno, esto, algo así. Tiene como un sonido mucho más cálido, ¿no? Por ser de bambú.
Y bueno, después de esto, obviamente fueron surgiendo más cambios y más cambios, pero bueno, llegamos hasta lo que conocemos, tengo, como una flauta de pico. Eso todo el mundo las conoce, ¿no? Estas se tocan en la primaria, pero bueno, se ha perdido como mucho el valor de este instrumento porque lo dan en la primaria, pero la verdad es que este es un instrumento que tiene una historia riquísima que la han utilizado compositores que en el Renacimiento era un instrumento con mucho valor y que, bueno, es muy, muy hermoso, ¿no? Y bueno, es una lástima que en las primarias lucen como muy poquito. Sería bueno, ¿no? Que en las primarias lo siguieran usando, obviamente, pero que le sacaran todo el jugo, porque la verdad es que con una flauta de pico se puede tocar muchísimas cosas. Y bueno, después de eso tenemos el traverso. Podemos ver la imagen del traverso barroco. Que bueno, el traverso barroco, antes de que llegara esto, es conocida como la flauta alemana. ¿Por qué flauta alemana? Pues para distinguirse de lo que después fue conocido como el traverso barroco. Esta no tiene aún llaves, esta es un instrumento plano, tiene simplemente los orificios, pero ¿qué pasa? Que ya se tocaba de lado, ¿no? Ya es como muchísimo más parecido a esto, ¿no? Ya va agarrando un poquito de forma. Y bueno, estos también se utilizaban en la guerra, en las bandas de guerra, y este instrumento lo trajo el Imperio Bizantino a Europa. Bueno, después un músico llamado Jotetere, él aplicó una llave, la primera llave que se le aplicó a la flauta transversa, porque pues esta ya tiene muchísimas, ¿no? Pero bueno, para que esto llegara, fue de poquito en poquito. Primero se le aplicó una pequeña llave en la parte de abajo, y él también trajo otros cambios, hizo que la flauta se pudiera dividir. Ahorita les voy a enseñar cómo esta flauta, pues para transportarlo sería súper complicado, ¿no? Entonces, esto se divide en tres partes, que tengo la cabeza, aquí, ya queda como chiquita. Después tengo el cuerpo. Y por último la pata. Bueno, fue en esta época donde también por fin se hizo como esa división, que eso tampoco, no fue nada más para transportarse, eso también ayudó muchísimo en la afinación, cuestiones de afinación, y pudo ser usada muchísimo más por los compositores. También en ese tiempo se hicieron diferentes flautas en diferentes tonalidades. Tenían una flauta en la, afinada en la, otra en re y otra en sol, ¿no? Entonces eso también abrió muchísimas posibilidades. Y bueno, después en el periodo barroco fue cuando ya se llamó como tal flauta traversa, ya esto que conocemos ahorita. Pero bueno, también era mucho más sencillo hasta que llegó el maestro Theobald Bohm. Él hizo muchísimos cambios a la flauta y ya cosas súper estructuradas, hizo estudios de acústica, hizo sí, muchísimas pruebas, prueba y error, modificaciones, fue probando esto sí, esto no, hasta que llegó a un modelo que dijo, bueno, este sí es mi modelo. Y ya fue como creó la flauta que conocemos ahorita, como flauta transversal. Y se han ido haciendo más cambios, se le han ido agregando cosas, quitando cosas, pero básicamente el modelo que hizo Theobald Bohm es el modelo que sigue siendo ahorita, pues, más conocido, ¿no? Y bueno, pues otra cosa de las flautas es que siempre los compositores siempre han tratado de que con los instrumentos poder encontrar elementos de la naturaleza, no sé, el mar, el agua, el fuego y todo. Y bueno, la flauta siempre ha sido representada como un pajarito. Diferentes compositores han trabajado
con esta idea, buscando en sus obras meter el pajarito, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a escuchar una obra de Manuel Ponce llamada Pajarito. Ok. Bueno, pues creo que nadie dudará que sí se imaginan un pajarito volando por ahí, ¿no? O sea, me Claro. imagino como un pajarito chiquito volando por todos lados y ahí, súper bonito. Pero bueno, y otros compositores han intentado hacer lo mismo, siempre representando, también en Pedro y el Lobo aparece el tema del pajarito, ¿no? Y muchísimos más en la flauta mágica, en todos estos. Pero bueno, esto fue la historia muy resumida de la flauta transversa y de este instrumento tan hermoso, que a mí me encanta porque llegas a la orquesta y ves como el mar de maderas, están todas las de cuerdas, están los violas, los violines, los chelos, y atrás están todos los metales, todos como del mismo color, y justo ahí en medio está como la línea plateadita ahí que resalta, no sé, brillando súper bonito. Pero bueno, esto fue lo que yo les quería compartir y pues ya, Andy, te dejo a ti. Ah, gracias. Oye, pues habría que agregar en qué momento cambia de madera con estos implementos o estas innovaciones tecnológicas que entre el barroco y el clásico o posteriores cuando cambia completamente a metal. Por eso conserva el espacio en la orquesta dentro de la familia de las maderas, ¿no? Aunque ya es de metal. Igual que obviamente, bueno, no es la única, ¿no? Oboe, clarinete aún continúan con Sí, formación de sí, maderas, bueno, ¿no? que en realidad ahorita el oboe, el clarinete, también muchos son de pasta, ¿no? Ya ni esos son de Claro, madera. sí. Bueno, sí, pues junto con toda esta investigación hubo obviamente muchísimos instrumentos, había de madera, también había de otros materiales como marfil, o flautas de marfil, Ah, pero claro. bueno, llegó a la época en la que el traverso era de madera, pero no podía participar, ya muchos estaban quedando fuera de la orquesta porque los otros instrumentos también estaban evolucionando, también estaban haciéndose de otro material, los arcos de los violines de otro material también, entonces la flauta estaba quedando chiquita en sonido. Entonces, que dijeron, bueno, aquí es necesario cambiar el sonido para que crezca el volumen, para que se note en la orquesta. Y entonces fue cuando se decidió hacerse de este material, que bueno, hay desde materiales muy preciosos y costosos como oro, plata, pero también hay de níquel y de otros materiales. Pero pues sí, obviamente el material influye muchísimo en el sonido, ¿no? Ahora es un instrumento muy poderoso comparado con el traverso, que tenía un sonido muy bonito, pero muy cálido y algo pequeño, ¿no? Ah, ok. Ok, pues muchas gracias. Y bueno, pues terminamos con el tema del lead, bueno, el piano como recurso ilustrativo y escénico en el lead. ¿Qué es el lead? El lead alemán, pues eh, es la manera de hacer canciones en el periodo romántico. Ya había canciones en alemán, claro que sí, pero eran muchas canciones tradicionales y justamente el lied
viene como del impulso cultural académico en el que pues se mezcla los grandes compositores del romanticismo, sobre todo. Beethoven ya también hacía Lied, pero no con esta temática. Empiezan a darle un enfoque pues de relevancia, uniendo algún poema de ya algún escritor junto con la creatividad del compositor y el apoyo del piano. Y además fue como una respuesta a la ópera que ya estaba en boga y era muy importante y estaba teniendo mucho éxito en toda Europa, pero querían algo un poco más íntimo o algo diferente en el que todo el virtuosismo que ya tenía la ópera, pues la voz ya hiciera otras cosas, ¿no? Entonces se encierra un poquito más hacia la música de cámara con el acompañamiento de piano, por lo general. También hay otros acompañamientos, de repente Schubert hizo alguna, o hay adaptaciones o transcripciones para acompañamiento de guitarra, etc. Y cómo se distingue también de la canción tradicional, pues porque precisamente el piano es un recurso ilustrativo en el que sí viene a ser como otro personaje, digamos. A veces es el cantante, es el personaje principal o es el narrador de una historia. Y el piano, pues finalmente es el escenario o es el que ilustra o efectos de la naturaleza o un arroyo o una tormenta. También se pone a ilustrar sentimientos, o sea, si es nostalgia o un sentimiento de amor o de desamor también, lo va logrando con el uso de la armonía y con varios recursos. Y entonces ahí, pues, ya que la construcción y la intención es un poco más compleja, crea esta distinción entre el Volkslied, que es como la canción tradicional, la canción del pueblo, y al principio se le llamó Kunstlied, que era como canción artística, pues, como la traducción. Entonces, después ya nada más quedó como Lied. Vamos a escuchar, bueno, y dentro de los primeros exponentes, Schubert es como el compositor por excelencia de Lied. También él incrementó la forma al hacer ciclos de Lied, entonces ya era como ciclos de canciones que también basados en estos poemas o en narrativas, ¿no? Entonces, de una historia, por ejemplo, y bueno, sonorizando cada uno de estos poemas de donde se agarraba, ¿no? Vamos a escuchar el primero, y ahorita que lo vea les digo cuál es. Creo que viene de la Bella Molinera, se llama, de Schöne Müllerin. Esa es la primer pieza, la primera canción. Vamos a escuchar un poquito para que vean más o menos qué está haciendo el piano, sobre todo. Les invito a que la escuchen completa, les voy a poner muchísimos ejemplos y la verdad es que el repertorio de Lied es tremendamente grande. Va. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag Okay, und Nacht, gracias. wie stets auf Wander. Y vamos a escuchar la segunda, por favor. Esa es del mismo ciclo. Y ahorita les explico muy bien, bueno, qué está haciendo el piano más o menos. Supongo que ya se estarán dando cuenta de también cuál es como la intención, ¿no? La otra es Danksagung an Pedro Bach, es como agradecimiento al arroyo. Uy, se escucha muy bajito. War es also gemeint, mein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen,
war es also gemeint, war es also gemeint. Zum Müllerin, so lautet der Sinn, Geld hab ich's verstanden, hab ich's verstanden. Y bueno, a ver, en la primera pieza, el piano está ejemplificando, tratando de ilustrar un poco el caminar o el paseo. Se trata de un hombre que se enamora llega a un arroyo, y entonces al final del arroyo, en el molino del arroyo, está una molinera de la cual se enamora, y entonces está como tratando de conquistarla y demás. Y después hay un cazador como de antagónico, al final lo termina como supliendo, y al final este personaje que se enamora termina en la última canción, tal vez no se sabe, con un sentido un poco ambiguo, en el que se une con el flujo del arroyo, como en la naturaleza, o es una posible insinuación a que se suicida, ya que no tuvo el amor de esta chica, ¿no? Entonces, también los temas de Lee pues tienden a ser mucho de este tipo, con la influencia a veces de la filosofía de Schopenhauer, de la real felicidad con la muerte y demás, ¿no? Entonces, el piano aquí, la primera, pues se escucha así como que es como el caminar, está como también en una armonía muy optimista, apenas va a conocer a la chica, etcétera. O sea, es como el disfrutar del día, la naturaleza y demás, la esencia de la naturaleza. Y en el segundo es como casi una plegaria en la que le agradece al río muchas cosas, entre ellas pues haberla conocido, qué sé yo. Entonces, pues se nota muy diferente el sentido armónico y el sentido rítmico del piano, en el que pues obviamente ya no tienes la misma sensación de ir caminando o de estar completamente en una alegría, sino lo contrario, ¿no? Estar como en una plegaria, quizás, casi como una plegaria. Vamos a escuchar otro ejemplo, el que sigue, viene de otro ciclo de Lied, de los más famosos de Schubert, en el que Winterreise se llama, que es como viajes de invierno. En toma poemas tanto de Müller, creo, como Heine, sí, y sobre todo es como la mayoría son ejemplos de canciones en el que el agradecer a la vida, o más bien el éxtasis que se logra por diferentes sentimientos, el amor o la nostalgia o el abandono de una persona, o el final de la vida también, o sea, la conclusión de todo tu camino viene a ser reflejado en cada uno de estos poemas y pues en este gran ciclo. Y bueno, vamos a escucharlo un poco. Ay, ese todavía es de la Bella Molinera, no importa. Gute Ruth, tu die Augen zu. Gute Ruth, tu die Augen zu. Wanderer, du müde, du bist zu Haus. Die Treu ist hier, soll's liegen bei mir. Die Treu ist hier, soll's liegen bei mir. Sí, esta es como una canción de cuna, justo es la última, en la que les decía que este joven pues se fusiona con el arroyo, y no hay una clara declaración de que se suicida, pero hay una insinuación a que debido al despecho que sufre y al dolor por el no tener el amor de esta joven, pues probablemente se suicida, ¿no? Entonces,
Es un tema muy recurrente en los Lead, este carácter o estos sentimientos. Y pues el piano ayuda mucho con cambios de armonía o cambios en el curso rítmico para dar a entender como estas sensaciones pues, de nostalgia, melancolía, sufrimiento por una ruptura o por el alejamiento de la persona amada, etc. O la muerte de la persona amada a veces, ¿no? Ahora sí, vamos a escuchar el otro. Solo uno de Winterreise, porque para que nos dé tiempo de todo. A ver. Es brennt mir unter beiden Schultern, tritt ich auch schon auf Eis und Schnee. Ich möcht nicht wieder Atem holen, bis ich nicht mehr die Türme seh. Hab ich an jedem Stein gestoßen, so eilt ich zu der Stadt hinaus. Die Krähen war verkehrt und schlossen auf meinen Hut von jedem Haus. Ok, bueno, justo este lead habla de un hombre que está caminando en el frío y se está lamentando de haber dejado a sus amigos y de haber dejado a su familia y su hogar. Y pues todo en parte, o se pregunta dónde estará la persona que le rompió el corazón, qué está haciendo, porque él está sufriendo mucho, ¿no? Vamos a ver otro. El que sigue. Aquí les invito a que, pues, sobre todo lo escuchen completo, tal vez con mejor audio, ya que están en casa y aunque la lengua alemana no es nada sencilla, pues la sensación que provoca, sobre todo el acompañamiento del piano, pues es común a todas las personas que sensibles, ¿no? A todos nosotros. Entonces, obviamente esto ya no es Das Wander, el primer lead que pusimos en el que obviamente se escucha como el caminar o el trotar de alguien que va por el campo, ¿no? Ya es como una desesperación, una angustia, un ánimo a la frustración, qué sé yo, ¿no? Escuchen esto y les voy a contar la historia cuando termines. So spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Ok. Bueno, este es de los líder o de los leads más famosos de Schubert y de los más complejos. Lo que más hay que reconocer, yo creo, es que Schubert lo compuso a los 18 años y es un esfuerzo totalmente para el cantante, seguramente Denise sabe o lo conoce, nos puede decir también algunas cosas. Aquí el cantante está simulando o tiene que representar a 4 personajes, el narrador, el padre, el hijo, y Erlkönig es el rey de los elfos, que es más bien un personaje que representa la muerte. Trata sobre un poema de Goethe que habla justamente de un hombre que va a caballo. El piano ahí es el caballo, yo marcaría, y se marca muchas veces en los análisis como el piano como un quinto personaje, que en este caso es el caballo, pero también es el ambiente en el que este hombre lleva a su hijo en brazos porque está enfermo, y el niño entre sus
entre su agonía, comienza a ver al rey de los elfos que lo invita a su mundo, que van a jugar con mis hijas, o aquí hay muchas cosas que te van a gustar, y le hace insinuaciones. Y entonces tanto el papá como el hijo platican, o sea, tienen sus diálogos en el que le dice que, pues, que está bien, que lo van a curar, o que va a llegar, que van a llegar pronto. El niño le dice, papá, el rey de los elfos me está llamando, etcétera. Y termina lamentablemente en que pues el papá llega ya por fin a casa o al médico o al pueblo, y el niño está muerto. Entonces, pues es también otra insinuación a que pues sí se fue con el rey de los elfos, y pues la muerte se lo llevó, ¿no? Pues para el cantante, repito, es una pieza de bastante exigencia. Para el piano, pues también es uno de un reto, lograr como todo es llevar todo el sentido de la obra, con este apoyo tanto escénico como del personaje del caballo, y también pues de los sentimientos que influyen, ¿no? De la angustia del papá, del niño, y también está el narrador, en el que obviamente cuenta qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esto justo Goethe lo escribió porque vio esa escena, estaba visitando a un amigo y entonces vio a un hombre correr con un bulto, decían, hacia el pueblo justo. Entonces después se enteraron que era un granjero que llevaba a su hijo enfermo. Ya no se sabe si en la vida real si el niño murió o no murió, pero Goethe sí escribe esto como pues una escena pues bastante trágica, ¿no? Y bueno, no es el único compositor que escribió Lied. Les voy a poner un ejemplo de varios Lieds, desde el de Beethoven, que pues era un Lied obviamente más temprano, con otro tipo de recursos. Aquí se nota más el piano sí como un acompañante, pero de todos modos ya estaba como evolucionando a que, a que el piano llegara como a tener esa importancia dentro de la canción alemana. Vamos a escuchar a Beethoven. Bueno, vamos a escuchar, perdonen, todavía otro de Schubert, de Schwanengesang, que es el canto del cisne, que es otro de los grandes ciclos. Schubert hace grandes ciclos porque el Lied no justo tiene que estar involucrado en un conjunto de obras, o sea, no tiene que ser conjuntos de poemas, puede ser desde uno hasta los ciclos, en donde obviamente los poemas llevan una historia, una temática, o un conjunto de ideas basadas en cierto sentimiento o en cierto personaje, y bueno, este es otro, ¿no? Ok, justo este es Interferne, es el que les platicaba de un personaje que añora a la amada, y la distancia de su familia, etc. Vamos a escuchar uno de Beethoven, creo que viene el de Beethoven. Nos dice, mientras Oscar, los líderes de Schubert son bastante ilustrativos en ese sentido. Otro ejemplo sería Gretchen Spinnenrade, igualmente conocida, donde el piano emula perfectamente el sonido de la rueca en la que Margarita se encuentra a la hora de interpretar la obra. Así es, Oscar Daniel. En sí, realmente el trabajo del piano siempre en los líderes no cambia en ese sentido, de ser un apoyo ilustrativo, escénico, hacia reforzar el sentimiento que se quiere elevar, etc. Vamos a escuchar. Sí, creo que sí es de... No, este es de Brahms. Y justo metí porque también he puesto muchos con voz de cantante masculino, pero obviamente también existen para voz femenina.
Este es von Ibigalive, es amor eterno. También, obviamente, no todo es trágico, muchas veces también habla de los sentimientos como más disfrutables, positivos, lo bueno de la vida, etcétera, ¿no? Vamos con Beethoven. Y bueno, eso sí, lo que mantiene el Lied siempre, a comparación de la ópera, es un virtuosismo, pero diferente. Yo no le llamaría ausencia de virtuosismo, sino más bien un lirismo íntimo en la voz que te conecta con otro ambiente. No es el gran teatro de la ópera en el que todo el mundo aplaude, grita y le piden al cantante que salga 5 veces, sino la intimidad de un grupo cerrado, de que comparte ciertos sentimientos afines, o más bien, o pues para la época, sobre todo como inclinaciones, ¿no? Hacia diferentes disciplinas del arte, etcétera, y en un círculo pues más cerrado, disfrutable de otra manera, también obviamente disfrutable, y el lirismo en este sentido de un canto que se puede seguir, que se disfruta también, con el que se conecta, tal vez en un estrato también muy, muy profundo por los sentimientos que se tratan, ya que pues muchas veces todos perdemos a alguien debido a la muerte o a un amor inconcluso, etcétera, ¿no? Vamos a escuchar este. El de Beethoven es Sehnsucht. No, ese no es. Vamos a esperarnos tantito. No, ese es Mendelssohn, pero bueno, vamos a escucharlo. Ok, bueno, este fue un lead de Mendelssohn, creo que el de Beethoven no está, pero vamos a seguir con los románticos probablemente, por eso no está ahorita. Zuleika es un lead que habla igual de una mujer que sufrió la separación del hombre añorado y demás, ¿no? Vamos ahora ya con una excepción, son los leads de Chopin, que también compuso como obviamente parte de los recursos temáticos del romanticismo. Él lo hizo obviamente en polaco, tiene muchas canciones polacas y varios ciclos. También basados sobre todos los compositores de habla germana, se basaron en poemas de pues, compositores, digo, de poetas compatriotas. Entonces Chopin lo hizo pues, con sus compatriotas, y entonces los poemas que utilizó fueron de los poetas Witebski, Zaleski y Mickiewicz, entre otros. Este es uno de, creo que, no me acuerdo de quién, creo que es Mickiewicz, Wiosna, que es Primavera. Y aquí van a encontrar igual, de todos modos, aunque obviamente no está en alemán, el recurso armónico y el recurso, sobre todo, de la creatividad de Chopin para escenificar pues, una escena así como es la llegada de la primavera, o hablar sobre esta estación magnífica.
Ok. Y bueno, vamos a terminar con uno de Mahler, el Lied. Trascendió muchísimo, ya yo sé que hablaba del recurso pianístico y Mahler lo lleva a la orquesta, también como otro de los recursos, como todos los géneros que muchas veces se encuentran en continua evolución, desarrollo, y Mahler ahora lo, compone también líder, también tiene para piano, pero estos son para voz y orquesta. Es Kindertotenlieder, que es como canciones a los niños fallecidos. Y bueno, se escucha muy poquito, pero pues realmente todo lo que creó el género del lead tanto en los países de habla alemana como así en Europa, pues también fue un género de mucho auge, muy importante, que todavía se reproduce muchísimo, con otro valor artístico, con otro tipo de virtuosismo, tanto para el pianista como el cantante, y bastante apreciable que pues esperamos que puedan seguir y que puedan buscar alguno o involucrarse un poco más, inclusive los que cantan, introducirse también a este género, es muy importante. Supongo, para el canto yo creo que se necesitan desarrollar también recursos diferentes, hasta en la dicción, no sé tú qué opinas, Denise, o qué pudiera sugerir para el cantante en este aspecto. Por la parte del piano, pues obviamente sí hay una importante compenetración y compromiso del pianista para pues tratarlo no solamente como un acompañamiento, porque aquí el piano, más que ser un instrumento de acompañamiento, a veces suele o tiene que conformarse como otro personaje, ¿no? Como un doble solista, ¿no? A mí en realidad de lo que más me gusta cantar es lied y chanson. O sea, me resuena más que la ópera, por ejemplo, justo porque tiene una cuestión más íntima, efectivamente, y está muy relacionada al texto, a la literatura. Y la música muy claramente está escrita tanto para el piano como para el cantante en función del texto. Y te pide que haya un diálogo, ¿no? Que es justo lo que se considera hacer música de cámara. Yo recuerdo en la Escuela Superior de Música que teníamos una clase que era música de cámara y que es justo donde aprecias que no se trata de nada más que, y efectivamente, no siempre es así, pero hay momentos en los que en la ópera, por ejemplo, la batuta la lleva el cantante y el acompañante sigue un poco al cantante, porque la música ahí está al servicio de la línea cantada y en este caso es otra interacción por completo. Se trata de retratar una situación o una historia, un poema, de la manera más, más detallada, más fiel posible, ¿no? Y justo lo que me encanta es la atención al detalle, que no se trata de que la voz sea, ¿no? Sino de que la voz sea flexible y que entonces la elección de una pausa, la elección de una respiración, de que si tu voz es un poco más suspirada aquí, que si el piano alentó tantito, pero aquí aceleró, todo tiene un sentido, ¿no? En función de la expresividad. Es una música muy cuidada y que implica musicalidad,
¿no? Escucharse el uno al otro y sobre todo, y a mí me encanta la manera en la que lo has platicado, Andrea, que justo estás muy consciente porque no es nada más una cuestión de que el cantante está consciente del texto que dice, no, el acompañante, el pianista y el director de orquesta, ojalá que en el caso de la orquesta lo supiera también con la obra de Mahler, yo imagino que sí, a lo mejor no todos, ¿no? Pero ser conscientes de los textos que se están interpretando. Los Kindertotenlieder, por ejemplo, son devastadores. Hablan precisamente de la muerte de los niños y de dos padres o de un padre lamentándose y hablando, teniendo ciertas reflexiones con respecto a la muerte de niños. Mahler, después de escribir este ciclo, le ocurrió el fallecimiento de sus hijos, ¿no? De dos de sus hijos, en menos de 6 meses, ¿no? Y Sí. lo mismo pasó con el poeta que perdió a sus hijos en Rückert, 16 semanas, en menos de, no sé cuántas semanas. Fue, más bien, perdón, el poeta fue el que Claro, los perdió en un transcurso de meses, perdón. Mahler no, Mahler perdió a una niña, si no me equivoco, nada más. Días. En 16 pero días el poeta perdió a 2 de sus hijos. O sea, nada más en 16. Entonces, hay una realidad humana de un sufrimiento, de una experiencia que yo creo que Mahler retrató muy bien en la música, pero no es la música en sí, es el texto con la música. Entonces, las dos cosas van mano y eso es a mí lo que me fascina del lead y de la chanson. Entonces, más bien es esto lo que te pide como intérprete. Pues hasta aquí la charla de hoy. Muchas gracias, Denise, por complementar mi tema. Muy importante y creo que es algo obviamente común, no solo a pianistas y cantantes, a músicos en general. Y bueno, para mí es parte del repertorio que me gusta mucho escuchar y también acompañar. Bueno, en este caso, pues sí se le dice acompañar, sí, pero vamos a lo mismo. O sea, el piano es totalmente otro personaje, otro participante. Es un solista. Es un solista. Exacto. Son como dos solistas. Y bueno, pues abriéndoles este panorama, pues los invitamos a que también escuchen a la flauta, tomen conciencia de los recursos corporales y su respiración en todo lo que hagan y bueno, que busquen algo de lead un poco, ahora que muchas veces vemos tantos memes de estoy aburrido y ya me aventé todas las series de Netflix y todo, tal vez se puedan aventar un ciclo de líder en lugar de, no sé, yo no puedo mencionar, es una serie porque no he visto ni una, sinceramente, pero pues les recomiendo los ciclos por ahora, ¿no? Y bueno, pues estén al pendiente de la charla del miércoles, a cargo del maestro Armando y otros dos académicos de nosotros. Y pues buena tarde. Aquí está ya también el calendario, se los estamos compartiendo. Y bueno, pues Babi, Denise, ¿algo más que quieran agregar? No, okay. No, pues nada más, muchas gracias a ambas y pues buen fin de semana a ustedes y a todos. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Hasta luego. Chao.